que son continuar mirando esos aparatos, esos órganos, esos sistemas que están metidos dentro del tórax profundo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un acto de fe, que eso es un corazón, ¿cierto? ¿No le prestas tu marcador? Sí, Profe, ya tiene un marcador. Ya, es que voy a probar esto que nos dijeron que funcionaba. Le eché mucho. De más. como les decía, haciendo un acto de fe, esto es un corazón. Tanta vaina para borrarlo. Por eso me toca hacerlo tan perfecto. Esto parece hígado. Pero bueno, mire, ya conoce los hígados. Ese es un corazón. Bueno, listo. Entonces, en primera instancia, hablamos de que el corazón es la bomba, por así decirlo, que se encarga de mandar la sangre a todos los órganos del cuerpo, ¿sí? Y de igual manera tiene la función entonces de recoger la sangre con el fin de llevarla a purificarse, por así decirlo, ¿sí? Muy bien, el corazón, uno se imagina que el corazón está vertical, pero no, el corazón está inclinado. Cuando en la tercera semana de gestación, que se estaba formando, ya se formó las 3 capas germinativas, se empieza unas células del mesoblasto comienzan a migrar, ¿sí?, hacia la región cefálica, y hay unas células que se desprenden, cuando llegan al tórax se desprenden y me van a formar una zona que se llama el área cardiógena, ¿sí? Esa área, a partir de esa área cardiógena, el área cardiógena, haga de cuenta que es un cúmulo de células, un puñado de células mesoblásticas. Esas células, en esa misma tercera semana de gestación, adentro, comienza a aparecer un espacio, se empieza a abrir un hueco y comienza a aparecer un espacio y queda como un tubo. De hecho, se llama tubo cardíaco, ¿sí? Y ese tubo cardíaco comienza a latir el día 21 de embarazo, o sea, finalizando la tercera semana de gestación, ya el corazón, lo que es un corazón rudimentario en ese momento, ya está latiendo, ya comienza a latir, ¿cierto? Entre comillas. Ese tubo que es así, ¿sí? La parte superior se va a llamar bulbo arterial, la parte de la mitad ventrículo y la parte de la inferior aurícula, ¿sí? ¿Qué ven de raro ahí? El bulbo No. antes están separados. ¿Cómo? ¿Están separados por cavidades? No. No, yo lo separé así, pero es un tubo. Es hueco, es derecho. O sea, esto no viene. Esto no viene. Esto no viene. Tiene que hacerlo. ¿Sí? Porque es así derecho, pues las paredes son las que ya no. No. Bueno, mi pregunta es, ¿están bien puestas las cavidades? No. Nosotros tenemos, en teoría, tenemos las aurículas arriba y el ventrículo abajo, ¿no? Los ventrículos abajo, ya que está invertido. Profesor, usted se equivocó. No. Se forma así el tubo cardíaco y resulta que en la 4ª semana de gestación, cuando se comienza a formar el sistema nervioso central, se van a partir de una tercera capa que se llama el ectoblasto, ¿sí?, que es la capa más superficial del embrión. ¿Yo les hablé de las 3 capas germinativas en algún momento? No, profe. ¿No? Ok. En la tercera semana de gestación se forma en la segunda semana de gestación, no, primera, vamos desde la primera.
La primera semana de gestación se une el pronúcleo masculino con el pronúcleo femenino. Se unen y me forman una sola célula. ¿Sí? Esa célula comienza a dividirse. Entonces aparecen 2 células, luego aparecen 4, luego aparecen 8, 16. Cuando llega a 16 células, se llama morula. ¿Mm? Estamos en la primera semana de ¿Cómo se gestación. llama, profe? Morula. 16, 32, 64. ¿Sí? El día 7 tenemos una cosa así. ¿Sí? No sé si. A ver si tengo las patologías de corazón, pero me tienes aquí más fácil, por favor. A ver, creo que tiroides, úricas, no. En la próxima clase les traigo para que miren esa partecita. Entonces, comienzan. Entonces, imaginémonos que esto está lleno de puras células. Esto está lleno de puras células, ¿sí? Como una mora. Entonces, y estas células de acá se van a llamar la masa celular externa, y estas células de acá la masa celular interna. Terminando el día 7 o en el día 7 y comenzando el día 8, unas células de la masa celular interna sufren apoptosis, ¿sí? Sufren apoptosis. Se mueren. ¿Verdad? Se mueren y queda una cavidad. En este momento ya no se llama el embrión morula, sino blastocisto, ¿sí? Y ya las células reciben otro nombre, las capas, ¿sí? Pongámosle esta externa y pongámosle esta interna. Listo, entonces, comenzando la séptima semana de gestación, es decir, el día 8, las células de la masa celular externa se van a llamar trofoblasto y las células de la masa celular interna se van a llamar embrioblasto. ¿Sí? Trofoblasto y embrioblasto. Del trofoblasto a futuro se va a formar la placenta. Y del embrioblasto a futuro o a partir de ahí se va a formar el embrión. Y en esa segunda semana de gestación, ese embrioblasto tiene 2 capas de células. 2 capas de células. Esa sí la puedo hacer con esto. 2 capas de células. Una capa superior que se va a llamar epiblasto y una capa inferior que se va a llamar hipoblasto. Segunda semana de gestación. ¿Sí? En la tercera semana de gestación, imagínense que este es el embrión. Epiblasto, hipoblasto. De hecho, en ese momento se llama disco bilaminar, porque tiene 2 láminas. 1, 2. Epi, hipo. En la tercera semana de gestación, células del epiblasto se comienzan a meter al embrión. Si lo vemos de frente, ese embrión parece como una planaria. Es así. Lo azul es el epiblasto y lo negro es el hipoblasto. Entonces comienza a aparecerle acá una membrana y comienza a aparecerle una membrana en la segunda semana de gestación. Esta membrana se va a llamar la membrana cloacal y esta se va a llamar la membrana bucofaringea. Esta membrana cloacal a futuro se convierte en ano y esta membrana bucofaringea a futuro se convierte en boca. Entonces, las células del epiblasto, ¿sí? Las células del epiblasto comienzan a migrar. Aparece aquí una mitad, un nódulo. Entonces comienzan a migrar, se comienzan a meter, a invaginar. Las células más superficiales del epiblasto se comienzan a invaginar y se comienzan a meter por acá, por la fosita primitiva se llama, fosita primitiva, ¿sí? Se comienzan a meter. ¿Y qué va sucediendo cuando se empiezan a meter esas células ahí? ¿Qué le está pasando? ¿Se está qué?
Está Pues haciendo ¿Expandiendo? la cabeza. preparando. ¿Se está aquí? Separando. Aquí empieza a aparecer una tercera capa. ¿Sí? Lo que pasa es que como no tengo 3 manos, ¿sí? Entonces por aquí se empiezan a meter así las células. Imagínense que esos dedos son. Entonces, ¿qué va pasando? Se va separando las capas. Y esas células se empiezan a regar, por así decirlo. Si yo le hiciera un corte transversal, el embrión sería así: epi, hipo. ¿Sí? Entonces, las células se empiezan a meter por aquí y se empiezan a depositar, empiezan a hacerse espacio, a empujar, ¿sí? Y entonces empieza a suceder esto. Empieza a suceder esto, por así decirlo. Ran, ran. ¿Qué empezó a pasar? ¿Qué empezó a pasar? ¿Se está qué? Separando el epiblasto del hipoblasto, ¿sí? Siguen estas células, entonces en la medida que se van metiendo, empiezan a empujar hacia los lados. Entonces, mire que ya cada vez es más que Grande. esa tercera capa cada vez es más grande. Siguen metiéndose las células. ¿Verdad? Hasta que llega un momento en que ya se separaron todas. Y entonces en este momento, que es la tercera semana de gestación, tenemos un disco que se llama, el anterior se llamaba bilaminar. ¿Cómo? Trilaminar. Trilaminar, miren. Y me cambian de nombre. Entonces, ya esta de arriba no se llama epiblasto, sino ectoblasto. La de abajo no se llama hipoblasto, sino se llama endoblasto. Y la tercera capa que apareció, la nueva, se va a llamar mesoblasto. Meso. ¿Sí? Y entonces, estas células de acá del meso están separando el embrión de aquí hacia allá. Está apareciendo esto. ¿Sí? Si yo viera el embrión, entonces estaría como así. Y entonces, ¿sí? Eso sería la región caudal y eso sería la región cefálica. Entonces se empieza a separar acá, pero sigue aquí 2 capas nada más. Porque el meso se va metiéndose así, hacia arriba, de caudal hacia cefálico. Entonces cuando estas células del meso llegan, van por acá por el tórax, ¡puf!, se desprendieron un manojo de células que se van a llamar el área cardiógena. ¿Sí? Esas células les empieza a aparecer por dentro un espacio y se me forma el tubo cardíaco. ¿Sí? Bien. Cuarta semana de gestación. Estas células de acá, estas, miren, aquí se ve acá. Estas células de acá, del ecto, estas células acá del ecto, ¿sí?, se empiezan a imaginar. Empieza a sufrir el ecto esto. Imaginémonos que esto es esto, la parte basal del ecto, está derechito. Y entonces empieza a hacer esto. ¿Qué le está pasando? Hacia abajo. Se va imaginando. Y esto se llama surco neural. Y esto se llama cresta neural. Hasta que llega un momento en que se juntaron. Y me formó un ¿qué? Un tubo, que se llama el tubo neural. Ese tubo neural se empieza a formar acá, en el meso. ¿Sí? Cuando ese tubo neural acá en la cabeza del embrión, ¿sí?, se empieza a proliferar mucho las células de esas células ectoblásticas del tubo neural, comienzan a proliferar muchísimo y me van a formar 3 vesículas nerviosas, van a llamar las vesículas nerviosas primarias o primitivas. No. Cuando veamos sistema nervioso les explico bien eso, ahorita no. Se forman 3 vesículas nerviosas. Entonces, ¿qué pasa? Que acá en la cabeza del embrión hay muchísimas células, ¿sí? Muchísimas. Y entonces, ¿qué pasa? Le pesa, por así decirlo, al embrión, le pesa todo ese acúmulo de células. Y en esa cuarta semana de gestación se produce una cosa que se llama el plegamiento cefalocaudal. Entonces el embrión hace esto.
¿sí? El peso de las células acá de la cabeza le empujan la cabeza hacia adelante. Entonces ya el embrión, como estaba en la segunda y tercera semana de gestación, que estaba derechito, en la cuarta ya hace el plegamiento cefalocaudal. Y entonces vemos el embrión como ya empieza a formarse. Un chino todo cabezón. ¿Sí? Sí, no Esta es la parece cabeza, camarón. las vesículas nerviosas. ¿Sí? Eso se llama plegamiento cefalocaudal. Ese plegamiento cefalocaudal no solamente estimula la formación de unas vesículas nerviosas secundarias, sino que rota todos los órganos en el tórax y en el abdomen. ¿Sí? Los rota. Entonces por eso el estómago tiene esa forma que vamos a ver más adelante. Así. Por eso el páncreas abraza unas estructuras. Y el tubo cardíaco se enrolla también, se incurva. ¿Sí? Y entonces empieza bulbo arterial, empieza a bajar el ventrículo, ¿cierto? Empieza a bajar el ventrículo y empieza a subir la aurícula, hasta que llega un momento en que es así. Y eso se llama asa cardíaca. En la cuarta semana de gestación. Asa cardíaca. ¿Cuántos ventrículos vemos acá? ¿Cuántas aurículas? Aquí también tendremos una sola aurícula, un solo ventrículo. ¿Cómo se hace ese plegamiento? Se hace la parte de abajo, lo hace hacia adelante y a la izquierda, y la parte de la mitad hacia atrás y la derecha. ¿Sí? Entonces hace esto y sube. Y por eso el ventrículo ahora queda abajo y la aurícula queda arriba, pero hay una sola aurícula y hay un solo ventrículo. En patología les explico el resto. Muy bien. Sí, chico. Ok, entonces, luego que ya se formó el asa cardíaca, comienza a tabicarse las cavidades. Esa única aurícula se tabica y me forman dos aurículas, y ese único ventrículo se tabica y me forman dos ventrículos. Muy bien, entonces nosotros tenemos dos aurículas, una aurícula derecha, una aurícula izquierda. Las aurículas son cavidades pequeñas, ¿sí? Y abajo tendremos los dos ventrículos separados por una pared que se va a llamar el tabique interventricular. ¿Sí? Entonces, aurícula derecha, aurícula izquierda. Este sería el tabique interventricular. Y ese tabique interventricular me separa las ventrículas en dos. Y vamos a tener ¿cuántos ventrículos? ¿Uno qué y otro qué? Uno derecho y otro izquierdo. Un ventrículo. Espere que me quedo mal. Espérese que me quedo como si ¿Cómo fuera. era que se llamaba tabique qué? Interventricular. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, tabique interventricular. ¿Listos? Muy bien. El corazón tiene tres capas. La capa más exterior del corazón, vamos a hacerla mejor acá. No me acuerdo. La capa más externa del corazón se va a llamar epicardio. Es una capa muy delgadita y se pega a una membrana que ahorita vamos a hablar que se llama pericardio. Es un poco, digamos que el epicardio es delgadito, casi no se evidencia porque se pega muy bien al pericardio. La segunda capa es la capa muscular y se llama miocardio. Miocardio, la segunda capa.
se llama miocardio. La primera es el epicardio. Epi. Sí, epicardio. Estamos de afuera hacia adentro. Epiperi- La más superficial, epi. Miocardio. La de la mitad, miocardio. Y la capa más interna se va a llamar endocardio. 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 Listo. Ya, profe, que el conjunto de las tres capas es el pericardio. No, el pericardio es una bolsa que está cubriendo el corazón. Es una La bolsa. bolsa que está afuera. Está Por fuera del afuera. corazón. Espere. El interno es el endocardio. Bueno, Epicardio. Epicardio, miocardio y endocardio. entonces este sería el miocardio. Miocardio Ahora, es la mitad. el miocardio solamente hay en los ventrículos, ¿sí? Las aurículas son más pequeñas que los ventrículos, ¿sí? Y entre los dos ventrículos es más grande el ventrículo izquierdo que el ventrículo Derecho. Por eso aquí lo dice el ventrículo izquierdo más grande que el derecho. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que a partir del ventrículo izquierdo se inicia la circulación mayor o circulación sistémica, ¿sí? Por ende, es ahí del ventrículo izquierdo que sale toda la sangre que va a llegar a nuestro cuerpo. Y por eso tiene que ser impulsada con mayor fuerza. Y tiene que haber mayor cavidad para que haya mayor cantidad de sangre. Por eso el ventrículo izquierdo es más grande que el ventrículo derecho. Y fuera de eso, el miocardio, el grosor del miocardio en el ventrículo izquierdo es más grueso que el miocardio en el ventrículo derecho. ¿Sí? Bueno, muy bien. Resulta que el corazón tiene 4 músculos. El corazón tiene 4 músculos. Ya vimos el primer músculo, que se llama el miocardio. De los 4 músculos, 3 músculos están en el ventrículo, o están en los ventrículos. De los 4 músculos, 3 músculos están en los ventrículos. ¿Cierto? Uno de ellos, ¿cómo se llama? Ya lo vimos. Miocardio. El miocardio. Muy bien. El otro se llama músculos papilares. 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 Parecen como una columna. ¿Cómo se llaman papilares? Porque parecen como pilares. ¿Sí? Músculos papilares. En el ventrículo izquierdo hay 2 músculos papilares y en el ventrículo derecho hay 3 músculos papilares. ¿Sí? En el derecho hay 3. 3 y en el Izquierdo 2. En el fondo del endocardio hay unos músculos que parecen como unas fibras que me forman como una malla, por así decirlo. En todo el fondo del miocardio. Y esos músculos se van a llamar músculos trabeculares. Músculos trabeculares. Músculos trabeculares. ¿Listo? Ahí están los 3 músculos del miocardio, ¿sí? Que son los 3 músculos de los ventrículos, miocardio, papilar y trabecular. Nos falta el cuarto músculo, que se encuentra en las aurículas. Y se van a llamar músculos pectíneos. Músculos pectíneos. Pectíneos. ¿Dónde está? ¿De dónde? Trabeculares. Trabeculares. Ok. Resulta que la punta de las aurículas se llama auriculilla u orejuela. ¿Sí? Auriculilla u orejuela. ¿Cuál es la función de los músculos pectíneos? Aumentar la fuerza de contracción a nivel de las auriculillas. ¿Para qué?
para que la sangre no se quede represada en las auriculillas y no se me vayan a formar trombos, ¿sí? No se me formen trombos, no se me formen coágulos. Entonces, estos músculos pectíneos empujan la sangre hacia arriba para que la sangre salga por unas válvulas que vamos a ver ahorita, ¿cierto? Bueno. En la punta de los músculos papilares hay unas cuerdas, ¿sí?, que se van a llamar las cuerdas tendinosas. Cuerdas tendinosas. La función de esas cuerdas tendinosas es, primero, formar las valvas de las válvulas cardíacas aurículo-ventriculares. Ahorita las vamos a ver. La función de los músculos de las cuerdas tendinosas es formar las valvas de las válvulas cardíacas aurículo-ventriculares. Primera función. Segunda función, evitar que las valvas se abulsionen o que las valvas se hernien, es decir, no me hagan esto las válvulas, porque las válvulas hacen esto. Van, se cierran, van, se cierran. Entonces las cuerdas tendinosas lo que hacen es evitar que la válvula haga esto, se vaya hacia arriba. ¿Sí? ¿Listo? Bueno. Uy, madre, pensé que... Bueno, muy bien. Como les decía, el corazón está formado por dos tipos de válvulas cardíacas. ¿Sí? El primer tipo de válvula cardíaca se va a llamar válvula auriculoventricular. Las válvulas auriculoventriculares. Primer tipo, válvulas auriculoventriculares. Segundo, válvulas sigmoideas, SIG, sigmoideas. O semilunares, si no se acuerdan del nombre, pues la otra lo pueden usar. Semilunares o sigmoideas. ¿Sí? Veamos las válvulas auriculoventriculares. Aurícula, no, válvula. Válvulas auriculoventriculares. Son dos válvulas auriculoventriculares. Dos. ¿Dónde estarán ubicadas esas válvulas auriculoventriculares? Entre las aurículas y los ventrículos. ¿Sí? Entre las aurículas y los ventrículos. Entonces, la primera válvula aurícula ventricular es la válvula mitral. ¿Cómo primero? Mitral. Y se encuentra ubicada entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Y esa válvula tiene dos valvas. ¿Qué son las valvas? Son como las compuertas que me forman la válvula, ¿sí? Lo que yo les hacía así. Cada una de estas cositas se llaman valvas. ¿Sí? Una del agua, los cheques. ¿De qué? Los cheques de los tubos del agua. Los cheques que dejan pasar, pero no dejan devolver. Exacto, correcto. Entonces, por eso tiene dos valvas. ¿Cuántos músculos papilares les dije que había en el ventrículo izquierdo? Dos. ¿Por qué? Porque en la punta de cada músculo papilar están las cuerdas tendinosas
¿Y qué dijimos? ¿Cuál era la función? Perdón, que las cuerdas tendinosas que me formaban las valvas. Entonces, si hay dos cuerdas tendinosas, ¿cuántas valvas se van a formar? Una. No, Las dos valvas. pero- Y en conjunto, las dos valvas me forman una válvula cardíaca, que en este caso se va a llamar mitral. Mitral. Tendremos ahora la válvula tricuspidia. Tricuspidia. Se encuentra ubicada entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Aurícula derecha, ventrículo derecho. Tricuspidias, ¿cuántas valvas tendrá? Tres. ¿Cuántos músculos papilares tiene el ventrículo derecho? De cada músculo papilar se va a formar una valva. ¿Sí? Tricuspidia. Entonces, esa válvula me permite el trazo de la sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Esas son las válvulas auriculoventriculares. El primer tipo de válvula. Ahora, el segundo tipo de válvulas se van a llamar las válvulas semilunares o sigmoideas. También son dos. ¿Sí? Son dos. La primera se va a llamar la válvula aórtica. Válvula aórtica. Y se encuentra entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta. Entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta. Y la otra válvula sigmoidea es la pulmonar. La válvula pulmonar se encuentra entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Ventrículo derecho y la arteria pulmonar. ¿Y esa forma una o son distintas? ¿Cómo, señora? ¿Esa forma una o son distintas? No te escucho bien. Que si esa forma, que si esa forma una sola sí o son distintas. Es que la que tú hiciste, esa es roja, ¿cuál es la? Ya vamos a ver. ver. Bueno, muy bien. Preguntas hasta el momento, chicos. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Any question? Ok. Ahora veamos los grandes vasos del corazón. Los grandes vasos del corazón. Ya es ahora mismo. Entonces, los grandes vasos del corazón son 5 vasos sanguíneos, 2 arterias y 3 venas. 2 arterias y 3 venas. Veamos las arterias. 2 arterias y cuántos venas. 3 venas. Veamos las arterias. Primero, Dos arterias, arteria 3 venas. aorta. Arteria aorta. ¿Dónde se origina la arteria aorta? En el ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo se origina la arteria aorta. Tan pronto esa arteria aorta nace, inmediatamente me da 2 ramas, que se van a llamar las arterias coronarias. Entonces habrá una arteria coronaria izquierda, habrá una arteria coronaria Derecha. derecha. Y esas arterias coronarias con sus ramificaciones, que ahorita las vamos a ver, se encargan de darle la vascularización al miocardio. El corazón le da la sangre a todo el cuerpo, pero ¿quién le da la sangre al corazón?
Él mismo se nutre. ¿A través de qué? De las arterias coronarias. ¿Sí? Él mismo se nutre a través de las arterias coronarias. ¿Listo? Profe, ¿qué? Tan pronto la aorta nació y me dio las coronarias, se incurva y se va hacia atrás y hacia la otra derecha. Y otra derecha. A la izquierda. ¿Y me forma qué? El callado aórtico. ¿Sí? Y ese callado aórtico me va a dar 3 ramas. ¿Se acuerdan de las 3 ramas del callado aórtico? Tronco braquio, carótida común, y de ese tronco brachiocefálico sale la subclavia derecha y la carótida común derecha. ¿Listos? Bueno. Preguntas sobre la aorta. ¿Vamos bien? Ahora, del ventrículo derecho nace la arteria pulmonar. La arteria pulmonar. Y esa arteria pulmonar tan pronto nace, me va a formar un tronco, que se llama el tronco de las pulmonares o el tronco de la pulmonar. Tronco de la pulmonar. Y después de ese tronco salen 2 ramas, 2 arterias, que se llama arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda. ¿Sí? Esta sería la arteria pulmonar izquierda y esta sería la arteria pulmonar derecha. ¿A dónde irán esas arterias pulmonares? Los pulmones. Y ahorita cuando veamos la circulación vamos a ver para qué. Muy bien. Preguntas sobre arterias. ¿Qué particularidad tienen las arterias? ¿Dónde nacieron esas arterias? En los ventrículos. En los ventrículos. Ventrículo izquierdo, la arteria aorta, ventrículo derecho, la arteria pulmonar. ¿Cierto? Ahora, a las aurículas le llegan unas venas. A las aurículas le llegan unas venas. ¿Sí? A la aurícula izquierda, ¿verdad? Se cayó. A la aurícula izquierda le va a llegar la vena pulmonar. A la aurícula izquierda le llega la vena pulmonar. Y a la aurícula derecha le llegan 2 venas. Una se llama, ¿cómo? ¿Sí? Pero ¿cómo se llama completa? ¿Cómo, señor? Correcto. La vena cava superior, que la vena cava superior llega a la parte superior de la aurícula derecha y en la parte inferior de la aurícula derecha le llega otra vena que se va a llamar la ¿cuál? La vena cava inferior. ¿Sí? Vena cava inferior. Miren por favor el color que dibujé yo, la arteria, las arterias y las venas. ¿De qué color dibujé las arterias? Rojas. ¿Y las venas? Azules. Entonces, ¿por qué dibujé la arteria pulmonar en azul y no en rojo? Porque la pulmonar. Porque es que esa arteria es una. ¿A las 11? Sí.
Porque por esa arteria va sangre que no, que no está oxigenada. ¿Y por qué la vena pulmonar la puse de rojo? La vena pulmonar se pone roja, creo que es porque por su tamaño. Porque ya la sangre va oxigenada. Correcto. Por eso yo les decía, no sé si les contaba o les decía hace mucho tiempo, que en el colegio nos enseñaron que una arteria era un vaso sanguíneo que conducía sangre oxigenada y una vena sangre desoxigenada. Falso. Porque mire, la arteria pulmonar no conduce sangre oxigenada y la vena pulmonar no conduce sangre desoxigenada. Entonces, por eso yo les decía, ¿cuál es la mejor definición de arteria y vena? Una arteria es un vaso sanguíneo que nace del corazón o se aleja del corazón. ¿Y qué era una vena? ¿Qué era una vena? Llega al corazón. Que llega al corazón Se acerca. o Se acerca. se acerca al corazón. Ahí no me interesa si tienen las concentraciones, ni me interesan las presiones, ni nada de eso. ¿Quedó claro, chicos? Sí, señor. Bueno. ¿Puedo borrar esto? Para llegar a la casa y mostrarle a la mamá el dibujo tan maluco. Miren cómo dibuja el profe. Es que es más fácil así. Sí. Y ahorita en el PowerPoint solo le muestro imágenes, porque ya toda la teoría la saben ustedes. ¿Sí? Cardio es de lo más fácil que hay para estudiar, porque con el dibujito uno saca todo. Ojalá. ¿Sí? Muy fácil. Bueno. ¿Dónde está? Señor, usted siempre me habla gangoso y después cuando yo le digo ¿qué? No, se arrepientes. Bueno, muy bien. ¿Me lo trajiste? Chicos, voy a más tardecito y yo les estoy confirmando con Wilmar y con Julián para ver si el próximo jueves traen un corazón de vaca para que hagamos disección del corazón de vaca. ¿Sí? Pero me toca averiguar acá primero si podemos, porque por asunto de pandemias no están dejando en los laboratorios que se manejen especímenes, así sean animales. ¿Sí? Entonces me toca averiguar primero. Señora, no, sí. En el evento que sí, por ahí traer un corazón por cada 3 o 4 estudiantes para que puedan ver bien. ¿Sí? Es que yo creo que la vez pasada era acá que es el chico. Profe, que no ve que la vez pasada movieron eso y dijeron que lo habíamos dañado. Y dijeron, profe, y dijeron que nos llamaron porque ¿cierto? Que yo me lo había Que Wilmar lo tirado. había dañado, profe. Solo porque lo prendió. ¿Sabe qué es, profe? El daño no es allá sino acá. El cable de arriba. No, porque la vez pasada empezó en una. No, profe, pero fue el micro que nos pasó eso. Fue el micro que nos pasó. ¿Sabes que ya me lo tiré? Otra vez. Otra vez lo dañó. Espere. Mejor que No, yo me pero lo eso sí, es ya ya me dejo la sacaron la tecladera. Buscando otra vez. Sí, llamará. Espere. Calmados pueblos. Llamará super malaca. Calmados pueblos. Llamará super malaca. Bueno. Entonces acá tenemos la ubicación del corazón a nivel del mediastino anterior. Vemos, estamos en la vista lateral, vemos la aorta ascendente, callado, y aorta torácica descendente, bajo la parte posterior, ¿cierto? Acá tenemos el corazón, está recubierto, se me olvidó decirles, por una bolsa, esta bolsa, que se va a llamar pericardio, el pericardio, ¿sí?
ese pericardio tiene dos hojas o tiene dos láminas. Una lámina exterior, ¿sí? Esta, que se llamaría el pericardio fibroso, y una capa interior que se llamaría el pericardio seroso. Fibroso y seroso, sí. Bueno, muy bien. Entonces, estos musculitos que ustedes ven acá, estos son los músculos trabeculares. Los trabeculares, ¿sí? Mira acá la aurícula y allá vemos otros músculos, estos son los pectíneos. Músculos pectíneos, músculos trabeculares. Bueno. Mire los músculos papilares. Y estas son las cuerdas tendinosas. Estos son los músculos trabeculares. Este es el miocardio. Este es el miocardio. Al principio, ¿Cómo? ¿Por qué son 3 y 3? Ah, no, porque este es el ventrículo, este es un ventrículo que es el ventrículo derecho, sino que está cortado por la mitad, entonces se partieron los músculos papilares. Es como si estuviera doblado ese dolor. Sí. Aquí tenemos los músculos trabeculares, miocardio, cuerdas tendinosas, y esas serían las valvas de las válvulas aurículo-ventriculares. Profe, una pregunta, es que pues, al principio nos había explicado que el corazón tenía 3 membranas. Tres capas. 3 capas. Entonces una era el epicardio, ¿Qué es esta? la otra era el miocardio Esta, y la otra era el endocardio. donde están los músculos trabeculares y los músculos papilares. Bueno. Es como el músculo más alto. como el Mire músculo acá. de- Sí, este es el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, mire la aorta, ella viene así. Y mire la arteria pulmonar. Aorta, aquí se ve bonito el tronco brachiocefálico, la carótida común izquierda y la subclavia ¿Sabe que izquierda. el tronco está ahí, profe? El tronco no, sino el callado aórtico. Mírenlo acá. Aurículas, izquierda, derecha, auriculillas, que son las puntas u orejuelas, ¿sí? Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, mire la aorta, El callado. aquí está la coronaria saliendo de la aorta, la coronaria saliendo de la aorta, callado, tronco brachiocefálico, carótida común izquierda, subclavia izquierda. Profe, Señora, luego el ventrículo izquierdo no es el más grande. ¿sí? No, digo que será que- Lo que pasa es que mire la posición que está. Cuando yo estoy viendo el corazón así, lo que veo más es el ventrículo derecho y la parte de atrás del corazón se ve casi todo el ventrículo izquierdo. Esta es la arteria pulmonar, naciendo el ventrículo derecho. Esta es la arteria pulmonar izquierda, la arteria pulmonar derecha. Vena cava superior, vena cava inferior. Y acá estaría la vena pulmonar. Mire él por detrás. Este sería ventrículo izquierdo. La mayor cantidad del ventrículo izquierdo y un pedacito del ventrículo derecho. ¿Sí? Acá vemos la vena cardíaca magna, que es la que hace digamos como la parte del drenaje venoso. Se unen 3 venas cardíacas y me forman el seno coronario. Ese seno coronario está formado por la cardíaca magna, la cardíaca menor y la cardíaca inferior. Y mire acá la pulmonar. En este caso sería vena pulmonar. Esa sería la vena pulmonar izquierda, vena pulmonar derecha. Mire la aorta. Ya me dio las 3 ramas y se está yendo para atrás. Las válvulas, entonces estas son las válvulas auriculoventriculares y estas son las válvulas semilunares, ¿cierto? Esta sería la válvula mitral, esta sería la tricuspidia, esta sería la aorta y esta sería la pulmonar. Válvula aórtica y válvula pulmonar. Ahí está al revés. ¿Cómo? Ahí está al revés. Dice aórtica abajo. No,
por detrás. Ah, no, perdón, me equivoqué, soy yo. Esta es la pulmonar y esta es la aorta, claro, porque ya es así. Esta es la pulmonar y esta es la aórtica. Ahorita hay un corazón donde es real. Miren acá. Entonces, esta es la aórtica, esta es la pulmonar. Mitral, tricuspidia. ¿Sí? Estas son las valvas. Lo que está en azul, lo que está en amarillo son las valvas. Entonces, mitral, tricuspidia, aórtica, pulmonar. Válvula. ¿Sí ven las valvas acá? ¿Cómo se ven bonitas? Sí. La tricuspidia es esta. ¿Cómo? Mitral, tricuspidia. Aórtica, pulmonar. Bueno, muy bien. Coronarias. Mire aquí, naciendo la aorta en el ventrículo izquierdo, me da las coronarias, una coronaria izquierda, una coronaria derecha, aorta torácica ascendente, callado aórtico, luego se va por detrás para aorta torácica descendente. Ahorita vamos a ver que estas coronarias dan una serie de ramas para irrigar el miocardio y me forman una red anastomótica, ¿sí? Me forman una red anastomótica para asegurar una buena irrigación hacia el miocardio. Aquí tengo por la parte de atrás la coronaria, terminando de darme las ramas. Muy bien. Sistema cardionector, eso sí no se lo di ahorita. El sistema cardionector está constituido por una serie de fibras nerviosas especializadas. El sistema cardionector es un camino, por así decirlo, por donde va a pasar el impulso cardíaco. ¿Sí? ¿Dónde comienza ese sistema cardionector? Acá, justamente por debajo de la desembocadura de la vena cava superior, encuentro un nodulito que se va a llamar el nodo sinoatrial o nodo sinoauricular. Ahí, en el nodo sinoatrial o en el nodo sinoauricular, es donde se origina el impulso cardíaco. Del nodo sinoauricular van a salir unas fibras nerviosas que se van a las aurículas. Esas fibras nerviosas me van a constituir lo que se llama la vía internodal o haz de Bashman. Ya no se llama haz de Bashman, sino vía internodal. Luego, entre la aurícula y el ventrículo encuentro otro aglomerado de fibras nerviosas y me van a formar lo que es el nodo aurículo ventricular. De ese nodo aurículo ventricular salen unas fibras nerviosas que se van a ir por toda el tabique interventricular. Este es el tabique interventricular, acá está el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Y esas se van a llamar haz de His. Haz de His. Y luego ese haz de His se distribuye por todo el miocardio y me va a formar lo que son las fibras de Purkinje. Y esas fibras de Purkinje terminan en el miocardio. De esa manera, el impulso nervioso que comenzó en el nodo sinoauricular llega hasta el miocardio. En algunas ocasiones, de repente, no sé si ustedes han leído alguna vez un electro, de pronto han escuchado, puede haber algún bloqueíto, puede haber alguna interrupción en el camino, y es lo que nosotros vemos en los electrocardiogramas que se llaman bloqueos de rama. Entonces hay unos bloqueos de rama completa, unos bloqueos de rama incompleta, ¿sí? Bueno. Una pregunta, ¿cómo es el otro nombre de las de Bashman? Vía internodal. Profe, ¿ese haz de Bashman? Bashman, vía internodal, dígale más, porque eso ya no me gusta. internodal, profe, ¿ella también termina en el cardio? ¿O ella sí termina dentro de A nivel de la pared de la aurícula. Ahí ya queda. Sí. O sea, se queda interno. Bueno, muy bien. Del corazón se originan dos tipos de circulaciones, lo que se llama la circulación mayor y circulación menor. La circulación mayor, también llamada circulación sistémica, es la que se encarga de llevar la sangre desde el ventrículo hasta todas las células del cuerpo. Miren acá, por favor.
Entonces, ventrículo izquierdo, sangre con altas concentraciones de oxígeno. Esa sangre sale por la arteria aorta, ¿sí? Sale por la arteria aorta. Y la arteria aorta, con todas sus ramificaciones, que ya conocemos una gran parte de las ramificaciones, se encarga de llevarla a todo el cuerpo. A través de las carótidas la va a llevar a la cara, la va a llevar al encéfalo, a través de la subclavia la lleva a las extremidades superiores, a través de las intercostales la lleva hacia el tórax, a través de las torácica interna, la mama, a través de, bueno, unas que vamos a ver más adelante, que al abdomen, a través de la femoral a las extremidades inferiores. Entonces llegó esas arterias que pasó de una arteria de gran calibre, se va ramificando a arterias de mediano calibre, pequeño calibre, hasta que llegan capilares arteriales. Esos capilares arteriales dejan la sangre en las células. Ese oxígeno, esos nutrientes, la célula los recoge para su metabolismo celular y eliminan unos desechos, ¿cierto? Esos desechos empiezan a salir por unos capilares venosos. Esos capilares venosos se unen y me forman las venas de pequeño calibre, luego venas de mediano calibre y unas venas de gran calibre, que se va a llamar vena cava superior y vena cava inferior. ¿A dónde llegaron? A la aurícula derecha. ¿Qué sangre es? Sangre con altas concentraciones de dióxido de carbono. Esa sangre con altas concentraciones de dióxido de carbono de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho pasa a la arteria pulmonar y la lleva a los pulmones. Allá en los pulmones, los capilares dejan el dióxido de carbono y uno lo bota en la expiración. Inspiramos, recogimos oxígeno. Ese oxígeno lo recogen los capilares venosos. Se unen y me forman la vena pulmonar que llega a la aurícula izquierda. Sangre con altas concentraciones de oxígeno. Y esa sangre con altas concentraciones de oxígeno sale de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y se vuelve a repetir toda la circulación. Circulación mayor comienza en ventrículo izquierdo. Circulación menor comienza en ventrículo derecho. ¿Listos? Bueno, muy bien. Nuevamente aquí tenemos lo que es la parte de la circulación mayor y menor. ¿Sí? Muy bien. Listo, chicos. Preguntas, dudas, inquietudes. Dime. Sí. Sí. ¿Cómo identificar la sangre arterial de la sangre venosa? ¿La sangre arterial no es oscura? Sí, claro. ¿Cómo reconocemos más la arteria que la vena? La arteria histológicamente, ¿de quién es este lapicero? No sé. La arteria histológicamente tiene una capa gruesa de músculo liso y tiene dentro del músculo liso tiene muchas fibras elásticas. A diferencia de las venas que tienen pocas fibras elásticas. ¿Y eso para qué me sirve a mí reconocerlo o saberlo? Si tiene muchas fibras elásticas, si yo comprimo y suelto, la arteria inmediatamente vuelve a su posición original. La vena, si yo comprimo y suelto, queda aplastadita, porque tiene pocas fibras elásticas. Entonces, de esa manera nosotros reconocemos la arteria de la vena. ¿Sí? ¿Ah? Yo ahí estoy pensando porque a veces dicen, no, que la vena arterial, Sí. hemorragia, que cada Presión. presión. Sí. Ok, ¿qué otra pregunta, chicos? Profe, ¿cómo es lo de los taponamientos? El taponamiento cardíaco, entonces es una coronaria, puede ser una coronaria o una de las ramas colaterales de la coronaria que se tapa, puede ser, ese taponamiento puede ser por un trombo, que cuando nosotros hablamos de trombo es sangre, o puede ser por un ateroma, que cuando nosotros hablamos de ateroma es grasa. Y ese taponamiento o esa obstrucción puede ser parcial o total.
Entonces, cuando por ejemplo la obstrucción es muy grande, así sea parcial, pero es un alto porcentaje o es una obstrucción total, es cuando hay que hacer los stents, cuando hay que hacer los bypass. ¿Y eso puede ser desde que uno está de bebé o algo así? No, es más ya adultos. Es más adultos. Pero ¿Cómo? se puede considerar como un descuido de uno. Sí, claro, porque por ejemplo los ateromas sí por la mala alimentación, ¿en qué sentido? Comer muchas grasas saturadas. ¿Sí? Señora. Profe, ¿es ahí cuando se realizan los cateterismos? Correcto. ¿Cómo se, ¿Sí? Siguiente. ¿Cómo se diferencia una ateroma de otra? El ateroma es amarillo. No, pero, o sea, ¿cómo así para diferenciarlo para tratar? ¿En qué sentido diferenciarlo? O sea, de que bueno se tapó, no, pero ¿cómo así para saber si se tapó por un ateroma o por un trompo? Ah, y es cuando se hace el cateterismo que viene con cámara, se mira lo que está tapando, si es un ateroma, si es amarillito, es grasa, si es rojito, es un coágulo. Señora, Profe, por ejemplo, cuando dicen que hay un soplo en el corazón, ¿qué es? las válvulas que están fallando no se cierran bien o están fibrosadas las válvulas. Y eso hace que no se cierre bien la válvula. Profe, la válvula que... Hay dos lesiones valvulares, una que se llama insuficiencia, que es cuando la válvula se abre, pero al cerrarse no se cierra herméticamente, sino que queda un fuego. Y la esclerosis de la válvula es que se fibrosa, se endurece, y entonces la válvula pesa y no se mueve correctamente. Profe, ¿cuál es la válvula que cuando bebés o apenas nacemos se cierra? Cuando se está formando el corazón, quedan tres comunicaciones normales. La primera es entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha y se llama el agujero oval. La segunda es entre el ventrículo izquierdo y ventrículo derecho y se llama el agujero interventricular. Y la tercera es entre la arteria aorta y la arteria pulmonar y se llama conducto arterioso. Cuando el niño nace, apenas el niño llora, apenas el niño respira, por los cambios de presiones, ¿sí? Se cierran. Entonces me queda el agujero oval, me queda convertido en fosa oval, el tabique interventricular se cierra completamente y el conducto arterioso se cierra y queda convertido en un ligamento que se llama el ligamento arterioso. En algunas ocasiones eso no se cierra y es cuando el niño nace con cardiopatías congénitas, que si no se cerró fue la fosa, el agujero oval, el niño nace con comunicación interauricular. Si no se cerró el interventricular, el niño nace con comunicación interventricular. Y si no se cerró el conducto arterioso, el niño nace con la persistencia del conducto arterioso. Que a veces después de que el niño nace se cierra, pero otras veces toca esperar y operar para cerrar. Pero siempre se debe esperar a que esté más desarrollado el niño para poder... Correcto. O sea, es normal de que el niño al nacer, o sea, durante todo el embarazo esos conductos estén permeables. ¿Sí? Tarea. ¿Me podrías desconectar allá, por favor? Tarea. ¿Por qué? Si durante todo el embarazo el conducto arterioso, hablemoslo del agujero oval. Si ¿por qué durante todo el embarazo el agujero oval está permeable? Porque el niño no desarrolla síntomas. Profe, otra vez. ¿Por qué si el agujero oval durante todo el embarazo está permeable? Porque el niño no desencadena o no desarrolla síntomas. Porque el marcapaso natural se dañó, ya no lo obedece el sistema cardionector, se dañó el nodo sinoauricular. El primero, ese es el marcapaso natural, el nodo sinoauricular, es el marcapaso natural. Y le colocan el marcapaso artificial. Bueno, chicos, entonces, Tengo la pregunta, si está permeable, ¿por qué no presenta síntomas? ¿por qué no se desencadenan síntomas? ¿O por qué no se altera el corazón? Después de respiratoria, la próxima semana vamos a ver también respiratorio, empezamos digestivo. Entonces vamos a hacer unos seminarios, unas exposiciones, ¿sí?
Entonces, vamos a rifar. Vamos a rifar. En grupo. Espere, calma. No, calmado. Ya pauselo, sí, yo creo que ya.